pues Dios bendiga a todos mis amados hermanos. Ya estamos hablando con la pastora Marilyn y ya estamos aquí, hermanos. Como decía Marilyn, acá en Puerto Rico, un día un poco lluvioso, pero nada, en victoria. Vamos a dejar a mi esposa que los salude y luego el técnico, Joshua. Hermanos, Dios les bendiga. Encantada de estar nuevamente con ustedes y que el Señor siga bendiciéndonos de una manera especial. Dios les bendiga. Joshua. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Como siempre, cada vez que estamos aquí con ustedes, es un honor y ah, un honor estar aquí con ustedes para este proyecto, para la honra y la gloria de nuestro Señor. Como siempre, hermanos, esperamos gozarnos siempre con la palabra que nos trae el Señor y gozándonos en que pues Él viene pronto, hermanos. Y nada, gracias a ustedes por el apoyo a este proyecto y esperemos que ustedes también se gocen en la noche. Luego Y con el pastor. tenemos las noticias, yo sé que seguimos comunicados en diferentes partes del mundo, gracias al Señor. ¿Cuáles son las plataformas? Que eso yo no sé nada, que sabe yo, de eso de las plataformas. Hermanos, recuerde usted que puede seguir las conferencias no solamente en YouTube, como ustedes han estado haciendo durante todo este tiempo, sino que también estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y a partir de todas estas que acabo de mencionar se nutren muchas otras, hermanos. Así que en cualquier lugar de internet usted puede encontrar estas conferencias buscando como interpretando la profecía en Ah, YouTube como Pastor Benito Rodríguez Herrera. porque en las otras plataformas aparece como interpretando Interpretando la la profecía. profecía. Así que ese era el programa que originalmente tuvimos acá en la emisora de Fajardo hace más de 40 años ya. Ya teníamos ese programa en la emisora de MDD acá en Fajardo. Bien, amados, vamos a hacer un repasito corto de lo del capítulo 19. Oramos, nos depositamos en las manos del Señor y entonces sí, arrancamos. El Señor ha sido bueno. Esta noche agradecemos, Señor, el privilegio, la oportunidad que en tu gracia, en tu favor, tú nos concedes, Señor, de poder comunicar la enseñanza de tu palabra para edificación de las vidas, Señor, que escuchan esta palabra. Permite, Señor, como es tu promesa, que la misma nunca torna atrás vacía, sino que siempre, siempre ha de surtir el efecto para la cual tú le envíes. Yo sé, Señor, que hay vidas que aparte de los que ya están convertidos, que reciben la instrucción de tu palabra, también hay vidas que no te conocen, Señor, y que a través de esta palabra se van a llegar a ti. Esa es la finalidad que perseguimos, ese es el propósito, que vidas sean añadidas a tu reino y que los que estamos en tu reino seamos, oh Señor, solidificados en la base escritural que es tu palabra. Oramos y te damos gracias por todo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, amados, que mi esposa, vamos a que lea desde el verso 15, porque me quedé diciéndole algo de los nabateos y vamos a elaborar algo sobre eso y otras cositas más. Desde el 14, ¿no? Del 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, vamos hasta aquí. Fíjese bien una cosa, amado. Y uno que es estudioso, la, la Biblia definitivamente es una fuente, amado, inagotable. Porque mientras hacía el estudio y ahora que mi esposa leyó, yo siempre digo que a mí me gusta escuchar
cuando otra persona lee, porque con la connotación que le da en el verbo al expresarlo, a veces cosas que uno no las ha percibido, las percibe cuando esa persona en la forma en que lo pronuncia. Y mire por ejemplo, dice, y los ejércitos, verso 14 de ese capítulo 19. Es interesante. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sabe por qué resalto eso? Porque muchos han querido enseñar que cuando el Señor venga en su segunda venida física, porque aquí ya está hablando de la segunda venida física, ya habíamos visto acá la aparición de el jinete montado en el caballo blanco. Estamos hablando acá del versículo 11, que lo voy a leer nuevo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya habíamos explicado previamente que algunos han querido identificar al jinete del caballo blanco del capítulo 6, primer sello, con Jesús, cuando en realidad el jinete del caballo blanco del capítulo 6 es el anticristo. Ahora, este jinete montado en este caballo blanco del capítulo 19, verso 11, este sí es Jesús. Y la identificación es clara, es fehaciente. Se le dice que se llamaba Fiel y Verdadero. Esos títulos no se le pueden adjudicar a nadie que no sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora, escuche bien entonces por qué voy al verso 11. Dice que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo le seguían. Unos también, en la línea de pensamiento de lo que decíamos del pasado, del capítulo 6, han querido enseñar que este ejército celestial son y que ángeles. Pero como yo uso mucho la cara rápido que está aquí al lado mío. Sí, que son y que ángeles. No, amado, no. Los ángeles nunca se visten de lino finísimo. Ustedes recordarán la ilustración que le hice cuando estábamos hablando del versículo número 8 de este mismo capítulo 19, cuando decía, en el verso 7, gocémonos, Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿A quién es que se le ha dado que se vista de lino fino? ¿A quién? ¿A quién? A la novia, que es la iglesia. Oye, hermana Olga, ya Olga puede, oye, Joshua, ya Olga puede dar la conferencia cuando yo lo pueda. Es a la novia, no es a los ángeles, porque los ángeles no se pueden vestir de lino finísimo, porque ese distintivo es solamente, escuche esto, para aquellos que hemos sido redimidos. ¿Verdad? Hay un himno acá, yo me cayó la folla, también lo cantan, yo pues no soy cantante y más o menos Olga lo debe saber así, pero dice, hay un cántico que los ángeles no cantan. Soy redimido
soy redimido. Los ángeles no pueden cantar ese cántico de soy redimido porque para los ángeles no hay remisión. Para quienes único hay remisión y a quienes se les dice que sus obras. ¿Se acuerdan que les dije en una ilustración de la típica boda judía? El padre del novio, está en la conferencia de la semana pasada, ustedes ya lo escucharon. El padre del novio aceptaba a la virgen, a la muchacha, que como que sí era una candidata aceptable para convertirse en la esposa de su hijo, y ahí se le entregaba un rollo, ¿se acuerdan de eso? La semana pasada lo discutí ampliamente, un rollo de lino fino para que la novia confeccionara el traje de boda. Y entonces en el verso 8 nos dice, y a ella se le había concedido, a la novia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero ya yo lo discutí la semana pasada. Ahora, yo quiero que Joshua vaya buscando un pasaje que leímos la semana pasada, y es Mateo capítulo 22, del verso 1 al verso 14. Lo vamos a volver a resaltar porque lo voy a empatar también con la parábola de las 10 vírgenes. Lo que estoy tratando, amados, de establecer meridianamente claro es que esta escuela de teología, que quiere también ahora en estos días enseñar que la iglesia es el Israel de antes. No, eso es no. Israel sigue siendo Israel. El trato de Dios con Israel sigue siendo a perpetuidad, como leyó también la semana pasada Joshua de Jeremías capítulo 33. Pero el trato de la iglesia, el trato de la novia, de quien posteriormente, obviamente, se convierte en esposa, es un pacto y un trato peculiar, particular, especial para la iglesia. Ahora, ¿qué quiero resaltar con esto aquí un momentito? Quiero resaltar que los que venimos, que ese ejército que viene aquí acompañando a Jesús, repito, porque ya fuimos arrebatados 7 años antes. Este ejército vestido de lino fino, somos usted y yo, porque Dios todo, y todo es un absoluto, todo Dios lo hace con testigo. Mire bien, mire bien. Y de su vestidura, no es para, eso ya lo dijimos la semana pasada. Déjeme traerle a la atención que no le pude decir exactamente, y sé que una de las hermanas preguntó algo. Joshua, búscate Génesis capítulo 25, el verso número 12. Es donde habla de los descendientes de Ismael. ¿Se acuerdan Ismael, el hijo de Abraham, en su criada Agar? Leo, Joshua. El 12. El capítulo 12, 25, el versículo número 12. Capítulo 25, el verso 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio luz Agar egipcia.
hierba de sal. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abel, Mixam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafi y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y todos estos sus nombres por villa y campamento, 12 príncipes por sus 12 familias. 12 príncipes por sus 12 familias. Nebaiot, que decíamos la semana pasada, repetimos la cita porque no la di correctamente, pensé que era Génesis capítulo 16. Es Génesis capítulo 25, el verso 12. Nebaiot es el padre, como dije, de los nabateos. Y es precisamente en esa ciudad de Jordania. Vaya viendo, hermano, vaya, a veces como que complica un poco, pero lo que quiero es que usted se vaya atemperando a lo que está pasando. Una de las ocasiones que yo estuve en Jordania, me medio molesté, vaya, vamos a decirlo así, me medio molesté, sí, porque el guía, todo el tiempo se pasaba diciendo, Jordania también es tierra prometida. Claro, él está, como diríamos nosotros acá, en el ámbito político y geográfico, hablando la brasa para su sardina, ¿no? Pero cuando usted y yo objetivamente analizamos lo que es hoy Jordania, y aunque complique un poquito, te lo voy a enseñar aquí. Jordania es lo que en el tiempo pasado se llamaba Edom, Amón y Moab. Edom, Amón y Moab. Los edomitas, los descendientes de Esaú. Los moabitas y los amonitas, descendientes de Lot. En la unión de incesto que tienen entre Lot y sus hijas. Pero no podemos perder de vista tampoco, amado, que cuando Moisés llega y van a entrar a la tierra prometida, por donde entran es por la margen oriental del río Jordán, por el lado derecho del río Jordán. Y cuando usted ve un mapa, complicadito, pero le estoy dando material para que estudie. Cuando usted ve un mapa de la distribución de las tierras, de las tribus, de las 12 tribus de Israel, usted va a ver que Moisés le entrega territorio a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Rubén, Gad y Manasés. Y si ese territorio se lo entregó Moisés, se lo entregó como parte de Jordania, porque Moisés nunca entró, nunca cruzó el Jordán a la margen occidental de lo que es propiamente dicho Israel hoy, porque hoy el río Jordán divide el lado derecho para Jordania, y el otro lado izquierdo para Israel. ¿Por qué le traigo esto? Porque ahí es, como dijo ya la semana pasada, y se lo explicábamos por el capítulo 63 de Isaías, ahí es donde el anticristo va a bajar a la ciudad de Petra para tratar de destruir al remanente que Dios va a preservar, salvo lo que yo voy a denominar de ahora en adelante el Israel redimido. Vamos a ver la parábola. Joseph, si la tienes aquí ya a la mano. Mateo capítulo 22, desde el verso 1 hasta el 14. Lo que quiero que usted vaya viendo de esa parábola, amado, porque voy a hablar bastante del Israel redimido, porque yo sé que eso no ha quedado meridianamente claro. Es que
quienes fueron los invitados, los, los que fueron convidados a formar parte de la boda, de la cena, fue precisamente Israel. Por eso es que no podemos mezclar que la iglesia es Israel espiritualizado hoy. No. La iglesia es la iglesia. Israel es Israel. Y como el pacto, dije ya que es un pacto a perpetuidad, Dios va a cumplir con Israel su propósito de invitados, de convidados a la cena. Lee Joshua, para que eso se entienda. Ahora se va a entender, amado. Mateo capítulo 22 del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es como un rey que hizo bodas de fiesta de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y está todo dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oír esto el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos aquellos que hallaron, juntamente los buenos y los malos, y las bodas fueron llenos de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Ahí está claro, amado. No hay que explicar mucho. En esa parábola está expreso el propósito original de Dios con Israel. Israel, tú vas a formar parte de la boda. Israel dijo, no, no me interesa eso. Pero como el pacto, repito, es a perpetuidad, aunque Israel no va a entrar a la boda, sí va a entrar a la cena. Pero, Joshua, y oiga, ese revolú se está entendiendo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios, como dije, no va a invalidar su pacto con David. Eso Joshua lo leyó, déjeme decirle exactamente, es Jeremías. Quiero que vuelva y lo lea para que se entienda bien claro lo que estoy diciendo. Déjeme buscar aquí para decirle a Joshua dónde que va a leer, amado. Jeremías capítulo 33, Joshua, búscalo ya en la computadora que avanzamos más. Te voy a decir, papá, Jeremías 33, 20 al 22. Jeremías capítulo 33, verso 20 al 22. Escuche bien ese verso, hermano. Así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. ¿Cómo es? Si pudieras invalidar mi pacto con el día, fíjense bien lo que está, con lo que me está, y con la noche. Eso es imposible. Síguelo, Joshua. Ajá. También podría invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijos que reinen sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros,
como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Exacto. Ahora, Olga, búscate la famosa parábola para montarlo ahí mismo, para irlo ya finalizando ese aspecto de las 10 vírgenes, Mateo, capítulo 5, que también nos han querido meter que la iglesia, que esas 10 vírgenes representan a la iglesia. No. Vamos a ver detalladamente, amados, el contexto y el desarrollo del texto. Son una boda. Leo, Olga, por favor. Parábola de las 10 vírgenes. Ajá. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿A quién? Al esposo. Al esposo. Ah, espérese un momentito. Esas son invitadas. Esas son invitadas. Esas no son la novia. Porque la novia ya está por, ya la boda se está escenificando porque ya hay una novia y hay un novio. Entonces, estos eran los que decíamos la semana pasada, los amigos, hello, los amigos que en la boda judía salían al camino cuando ya los esposos, ya no novios, ya casados, venían haciendo su viaje nupcial. Entonces, los amigos salían a recibirlo. Josué leía que en la parábola del rey que hace la fiesta de boda, y me gustó, esa parábola me gusta mucho, en la tipología que dice que como los convidados originales, Israel rechazó la invitación, gracias a Dios que la rechazaron. ¿Qué dijo el rey? Las bodas están preparadas. Las bodas no se van a cancelar ni se van a dejar de efectuar porque a alguien le dé la gana. Vayan por los caminos. Busquen buenos y malos y tráiganlos aquí, porque ciertamente las bodas se van a materializar. Gracias a Dios que salieron a buscar buenos y menos malos. Gracias a Dios que salieron a buscar buenos y menos malos. Porque quizás entre esos menos malos nos encontraron a nosotros. Y la boda y la cena se tienen que materializar. Sigue, mi amor, ese es capítulo 25. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Escuche eso, hermano, con detenimiento. He aquí viene el esposo. El esposo viene ¿con quién? Con la esposa. Ah, pues entonces las vírgenes no son la iglesia. Yo sé que eso, y yo no tengo problema, amado, en que en el contexto figurado, digamos tipológico, se utilice la prédica de las 10 vírgenes, que si pero no, por favor, no. Vamos a utilizarlo solamente para tratar de dramatizar, enfatizar la necesidad de estar vigilando, porque del día y la hora nadie sabe. En ese contexto estamos bien, pero por favor, no diga que las vírgenes
son la iglesia. Entonces, ¿quién es la novia? ¿Estamos claros? Síguelo. No. Perdón. Como ahora tengo ayudante y estamos en vivo, lo podemos hacer así, bastante informal. Escuche bien. 5 vírgenes insensatas. Lo voy a poner al revés, con toda intención. 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes prudentes. ¿Por qué lo puse al revés? Porque ya hemos explicado que durante la grande tribulación, Israel va a pasar por grandes penalidades hasta verse amenazado de ser extinguido de la faz de la tierra. Pero como Dios tiene, como ya leyó Joshua de Jeremías 33:20, un pacto con David a perpetuidad, Dios va a preservar un remanente fiel de Israel. Y ese Israel fiel, el Israel redimido, que pasa por la tribulación, eso es lo que se llama, lo que ya es lo que está representado en esta parábola como las vírgenes prudentes. Hello. Aún habiendo pasado por la tribulación, no todo Israel va a reconocer a Jesús. Hemos citado en reiteradas ocasiones Romanos capítulo 11, versículo 26. Entonces todo Israel será salvo. No es todo, es el Israel redimido. Es el Israel que en la parábola de las 10 vírgenes está representado por las vírgenes prudentes, por las vírgenes sensatas. Y ese Israel, escucha ahora esto, ya casi vamos a llegar a cielos nuevos y tierras nuevas en el capítulo 21. Ese Israel redimido entra en cuerpo, así como estamos nosotros ahora, a conformar parte de la gente nueva en el periodo milenial. Seguimos sobre todo eso. Leo, mi hermano. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Creo que hay una pregunta. Joshua, dime. La pregunta que por aquí envió la doctora Marilyn por el chat era de cómo podíamos llegar a la información de que Jordania era Edom, Amón y Moab que habíamos bueno, tenemos dos cosas. Primero, en el contexto de lo que es la geografía como tal, y tenemos también, déjenme buscar aquí un texto en Génesis que nos habla de las hijas de las hijas de Lot cuando se juntaron con su padre y de ahí es que nacen entonces y dijeron okay, estamos citando Génesis capítulo 19 desde el versículo 32. Démelo, Josa o Olga, Josa, Génesis, sí. Génesis, capítulo
19, desde el verso 32. Esto es cuando son destruidas Sodoma y Gomorra. Leen después el capítulo, amado. Que las hijas de Lot, obviamente, están en el monte acá donde el Señor los llevó, los protege. Y ellas piensan, los protege de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero ellas piensan, a base de lo que nosotras estamos visualizando desde aquí, el mundo se acabó. Aquí no ha quedado nadie vivo. Aquí, nuestro padre no tiene descendencia. Oye, Joshua, muy bien. Y acabamos de perder a nuestra madre que se acaba de convertir. Oye, Joshua. ¿Y qué vamos a hacer? Exacto, y ahora queda un hombre sobre la tierra. Eso es lo que están pensando ellos. Y quedamos dos mujeres que somos sus hijas. Pero hay que salvaguardar la raza humana. Léelo, Joshua. 32. Del 32. Es del 31 que empieza. Entonces la mayor. Mira, léelo desde el 30. Yo soy desde el 30. Pero Lot subió de Zoar y murió en el monte y sus dos hijas con él. Pero porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Y entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. No queda varón, que no queda más nadie. Entonces le dijo: ven, démosle de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí con él la noche pasada con mi padre. Démosle de vino también esta noche, y que entre y duerma con él. Entra tú y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y vinieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Ese es el verso, Y las dos hijas concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz a un hijo, y lo llamó Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Exacto. Y Esaú, que precisamente es Edom, el monte de Seir, también para aprovechar la pregunta y elaborar en conceptos que a veces no los dominamos. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Así que yo espero que de hecho, de Esaú. Ustedes se recordarán que pues, de Jacob tuvo dos hijos, Israel. Jacob que es Israel. Jacob. Isaac. Isaac tuvo dos hijos, ¿verdad? Esaú y Esaú. Jacob, que es Israel, y Esaú, que entonces se tuvo que ir porque el hermano le hizo un truquecito y le robó la primogenitura. Bueno, lo que significaba su nombre lo que significaba era tramposo. Claro, que después tuvo que pagarla con creces porque se encontró con otro tramposo que era el tío Labón, que era más tramposo que él. Aquí en Puerto Rico decimos que a cada lechoncito le llega su sabor. Marilyn y los hermanos, no sé si hay otras preguntitas, las monitoreamos por acá, pero eso es. De hecho, usted busque un mapa de Israel y la parte este del río Jordán, todo eso es lo que se llama Jordania, y lo va a ver identificado. Como dije yo, creo que fue en la conferencia la semana pasada, cuando he ido a Jordania, me alegra mucho ver que todavía las calles de Jordania están identificadas como Moab. Eso lo hace Papá Dios. Bueno, ya entonces tenemos claro y reiteramos el Israel redimido. Las 5 vírgenes prudentes versus las 5 vírgenes insensatas.
Amado, eso es exactamente lo que va a pasar en Israel. Cuando el Señor venga, cuando ya en la batalla de Armagedón, que a eso vamos ahora, Israel esté llevando la peor parte, como dije, mujeres violadas, la ciudad llevada en cautiverio, amenazas de destruir totalmente a la ciudad de Jerusalén. Entonces el Señor desciende, y ese texto lo hemos ya trillado muchas veces, le preguntan qué vidas son estas que hay en tus manos, ya lo saben, el Señor se identifica con ellos, y entonces parte de Israel, lo que constituye el Israel redimido, el Israel salvo, entran como parte de los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Yo creo que ya eso está bastante claro. Si hay preguntas, amados, con toda confianza, lo que queremos es que aprendamos bien lo que estamos hablando. Bueno, Olga, léeme el 17. Ajá. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mira, amado, yo me gustaría, y estoy pensando si es posible para el año que viene volver a Israel. Aparte de todo lo que aprendo allí, una de las finalidades que tengo con este viaje es ocultar información de algo que nos enseñaron allá en Tierra Santa, que hay una estación del año en que hay unas aves de rapiña, ¿ok? Aves de rapiña que comienzan a surcar el espacio aéreo de Israel. Son tantas y tantas que cuando esos animales comienzan a emigrar, los aviones tienen que modificar, tienen que cambiar su ruta, porque si siguen por la ruta y tropiezan con estos animales, las probabilidades de que se caigan los aviones son altísimas. Y aprendí eso en Israel, pero lo quiero volver a Israel. Y les prometo a ustedes que tan pronto lo tenga corroborado, me comunico porque vamos a seguir con esta clase. Pero lo que quiero que usted vaya viendo es cómo Dios va advirtiendo, cómo Dios va permitiendo a través de la historia, cómo Dios va permitiendo a través de la costumbre de estos animales, aves de rapiña. Porque aquí lo que sucede es que la cantidad de muertos, escuche bien, amado, la cantidad de muertos producto de la batalla de Armagedón. El diablo sabe que cuando finalice la tribulación es inminente que Cristo viene en su segunda venida física. Y entonces, ¿qué es lo que hace?
monta su guardia, monta su estrategia militar. Bueno, aquí va el anticristo, aquí va el falso profeta, aquí va el dragón, y se van a levantar todos para guerrear contra el cordero. ¿De acuerdo del corito? Yo no canto, ustedes cantan. Pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Le damos gloria al cordero. ¿Qué dice aquí? Y la bestia, el verso 19, es el anticristo, obviamente. Di a la bestia, a los reyes de la tierra. ¿Qué reyes de la tierra, amado? Hay que explicar eso. Independientemente de que ya ha transcurrido la grande tribulación, quedarán pueblos que no ayudaron a Israel. ¿Se acuerdan que lo vimos en una ocasión? Quedarán pueblos que se siguen rebelando, se marcaron, son cónsonos, son seguidores de la política del anticristo y del falso profeta. Y a esa gente Dios mismo los va a erradicar de la faz de la tierra en la persona de Jesucristo. Dice que por la espada, que los mata por la espada que sale de su boca. ¿Cuál es la espada? Ahora, eso lo tenemos claro. Ahora, mire bien lo que dice aquí. Contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Prepárese, a usted le van a tirar su tirito también y a mí también. Porque dice contra el que montaba, que es Jesús. Y contra su ejército, que somos, ya hemos probado que somos nosotros, que no son ángeles, que somos nosotros. Que tienen todo lo que le dé la gana. A nosotros no nos va a tocar nadie, para la gloria del Señor. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Fíjese, no me gusta a veces ni hacer mucha alusión a esto, pero cuando tengo que enseñarlo, lo tengo que enseñar. Fíjese cómo en la triología, no trinidad, el único que es trino es Dios. Los predicadores y algunos hasta lo he tenido que corregir, diciendo, en la Trinidad satánica. No. Refiriéndose a Satanás, al anticristo y al falso profeta. No. Eso no es ninguna Trinidad. Eso es una triología. Son tres personas. Ahora, vienen en tres porque el diablo es un falso imitador. Nuestro Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence al mundo de pecado para que el mundo se allegue a Dios? Es el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús cuando asciende, ¿qué dice? Tiene que descender, tiene que venir el Consolador. Él os habrá de redarguir de todo aquello que es pecado. Y Él va a hablar todo aquello que ha recibido de mí. Y Él os guiará. Fíjese esto. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Aquí en esta triología satánica, como dije, no me gusta hacer la similitud, pero cuando estoy enseñando tengo que hacerlo. El diablo se quiere equiparar al Padre. El anticristo se quiere, como lo dice el prefijo anti, el anticristo se quiere equiparar ¿a quién? A Cristo. El prefijo anti.
Y el falso profeta se quiere equiparar con el Espíritu Santo. Por eso es que usted va a notar que el anticristo no hace los milagros. El anticristo no es quien erige una imagen para que sea adorada. ¿Quién hace todo ese trabajo? El falso profeta, tratando de emular al hermano Olga, que está al palo, tratando de emular, de imitar, vaya, al Espíritu Santo. Por eso es que dice aquí, y el falso profeta que había hecho delante de la bestia, estoy parafraseando, las señales con las cuales había que engañado. El Espíritu Santo viene a traer verdad. Escucha eso, amigo que me estás escuchando. El Espíritu Santo viene a traer verdad y justicia. El falso profeta viene a traer engaño y mentira, falsedad. Por eso dice aquí, el que los engañaba, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quiénes? Anticristo y falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Previamente habíamos en una de las conferencias elaborado algo sobre eso. Estos dos charlatanes son los que inauguran el lago de fuego. Hemos explicado que una cosa es el lago de fuego y otra cosa es el abismo. Pero como yo sé que tuvimos interrupción, amado, y tenemos, Joshua, búscate Lucas, capítulo 16, desde el versículo 20, 19, 20, por ahí. Ajá, ahí lo tenemos. Búscatelo desde el 19, Joshua, ahí. Es la parábola del rico. No, bueno, no es parábola, es que le dicen parábola. Porque como hemos enseñado, las parábolas no tienen nombre propio. Así que eso es un hecho real. Ok, veo yo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y cada día hacía banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel y lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero el padre Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Mas de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Fíjense bien que, como dijo ahorita, tradicionalmente se le denomina parábola, no es una parábola. Es un hecho real porque hay un señor que se llama Lázaro.
como estoy haciendo una proyección, amado, de enseñanza y evangelismo a la misma vez por la conferencia, déjeme resaltar lo siguiente. Este individuo primero dice que cuando Lázaro muere, los ángeles vinieron por su alma. Dato relevante. Cuando muere el rico, ¿qué dice? Pues, no aparecieron los ángeles. No aparecieron los ángeles a buscarlo. Segundo, están en un estado de conciencia. Esa teología del sueño del alma que tanto se predica, de que te moriste y ahí todo se acabó. No. Aquí todavía, en ese pasaje de Lucas que lo narró Jesús, no se ha celebrado el juicio del gran trono blanco, que lo voy a explicar ahora con el capítulo 20, que es el juicio de los perdidos. Sin embargo, este individuo, con uso de conciencia, porque le dice a Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro o a alguien para que le prediquen allá en la casa de mi padre, porque allí se quedaron 5 hermanos míos. Pues entonces hay conciencia. Entonces no es que te moriste y se terminó todo. No, hay conciencia. Y por otro lado, que es el punto que quiero resaltar, este señor dice, estoy. ¿Cuál es ese verso, Joshua? Mira si lo tienes ahí a mano, que estoy citando de memoria. Estoy siendo... El 24. Léelo. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No es que voy a hacer. No está en futuro. Está en un presente constante, continuo. Estoy siendo atormentado. Ahora, ¿dónde está siendo atormentado, amado? Está siendo atormentado en el infierno. Está siendo atormentado en el Hades. Está siendo atormentado en el Seol. Está recibiendo un tormento parcial, porque después viene el tormento total en el lago de fuego. Por eso es que cuando veamos el capítulo 20, vamos a ver que dice que el Hades y que el Seol fueron lanzados al lago de fuego. Y usted no puede lanzar una cosa contra sí misma, dentro de sí misma. Ahora, ¿quiénes inauguran? Y esto es el punto que quiero resaltar. ¿Quiénes inauguran el lago de fuego? El falso profeta y el anticristo. Ya lo dije en una de las conferencias, pero como no sé si ustedes la recibieron, y aunque hay unas que están grabadas, que ya subieron, se queda el diablo, entonces es atado y lanzado al abismo, al infierno. Cuando finaliza entonces el milenio, es que Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y allí tiene a sus compinches que llevan 1000 años. Le van a contar cómo es aquello allí. Bueno, pero seguimos. Ya lo vimos aquí. Estos dos fueron lanzados vivos. Como no sé, por la interrupción que tuvimos, amado, les vuelvo a explicar esto del vivo. Búscate segunda de Tesalonicenses, Olga 2:8, si mal no recuerdo, debe ser ese el texto, porque quiero armonizar segunda de Tesalonicenses
2 con esto que dice aquí de Apocalipsis de que fueron lanzados vivos. Porque allá en segunda de Tesalonicenses dice que Jesús mata a la bestia con el resplandor de su venida. Y aquí nos está diciendo que fueron lanzados vivos. Lo que pasa es que como van para su estado de condenación absoluta en el lago de fuego, ya no necesitan ser pasados por el infierno, ya están juzgados. Pero lo importante es que cuando dice vivos, es que aunque Jesús los mata en segunda de Tesalonicenses, los tiene que levantar en un cuerpo tangible, para que en un cuerpo tangible puedan entonces recibir el efecto de la condenación que, como dice Isaías, allí donde el gusano nunca muere. ¿Tienes ahí, mi hermano? El capítulo 2, ese es el verso 8, el verso 8 creo que es, 8, si mal no recuerdo. Y entonces se manifestará el inicuo. Ajá, exacto, el Señor mataba. Ajá, digo por ahí. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ve lo que trato de armonizar, amado. Ve, porque es que hay unos puntitos que hay que armonizarlo. Acá nos está diciendo Pablo en Tesalonicense, inicuo, a quien el Señor mata, ¿ves? Con el resplandor de su venida. Pero luego acá me dice que están vivos. Yo soy así, vale la observación, ¿no? Hay que explicarlo. O están vivos o están muertos. No, Jesús los mata con el resplandor de su venida. Y ahí mismito los levanta. No diga que es el diablo el que los levanta. El diablo no tiene autoridad para levantar a nadie de entre los muertos. Dios en su voluntad permisiva le da un cuerpo tangible y los manda al mismo lago de fuego, donde dije, 1000 años más tarde, su jefe va a llegar a hacerle compañía. Ok, y el verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Quiénes son los demás? Los reyes, las naciones, los que siguieron a Satanás y al anticristo y al falso profeta, los que se convirtieron en ejércitos en contra del Cordero, ya sus líderes fueron muertos y ellos también mueren porque Jesús los liquida. Claro, y salvaguarda, ya lo hemos dicho anteriormente, los que no recibieron la marca de la bestia y que van a entrar al milenio como la gente nueva. Yo a ver si tenemos alguna pregunta ahí. Si no, arrancamos con el capítulo 20. Vamos a ver. Aquí todavía no han enviado más preguntas. Ok, recuerden, amados, que estamos en vivo, que ahora las preguntas se las pueden pasar estamos utilizando el teléfono de Olga, así que pueden pasarla al chat de Apocalipsis. Bueno, capítulo 20 de Apocalipsis, Olga, 20 hasta el 3. Los 1000 años. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Fíjense bien, amado. Hay una teología
que enseña que no hay milenio. Uno de los argumentos que ellos emplean es que la palabra milenio no aparece en la Biblia. Actualmente no aparece. No aparece, pero si aquí dice 1000 años. Y 1 más 1 es 2. Oye, yo donde quiera, aunque lo diga un loco, ¿verdad que sí? 1 más 1 es 2. Dicen que como la palabra Y 1000 años. ¿Son 1000 qué? 1000 años, ¿qué son? Un milenio. Y dice aquí, y vi un ángel que descendía del cielo, ese que resalta lo que hemos estado enseñando, amados. No con la llave del lago de fuego. No. Dice con la llave del abismo. Con la llave del infierno. Con la llave del Seol. Con la llave del Hades. Porque si lo llegan a lanzar en este momento, estamos hablando, amado, finalizó la grande tribulación. Jesús, por el efecto de la espada que sale de su boca, mató al anticristo y al falso profeta, ya hemos dicho, los lanzó vivos al lago de fuego. Y ahora van a trabajar con el otro individuo, con Satanás. Pero no lo lanzan al lago de fuego. Lo atan y lo lanzan al abismo. Pero ¿cuál es el propósito dentro de la voluntad permisiva? Entiendas y aprenda, amado, a establecer diferencia entre lo que es la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva. Y Dios dice, este diablo, esto es un instrumento en mis manos, que este es el que yo he tenido que permitir que exista para que los hombres y las mujeres, para que el ser humano, utilizando su libre albedrío, decida si me va a servir a mí, soy verdad, o si va a seguir el engaño, pero con sus consabidas consecuencias. Siguiendo la línea de su propia justicia. Eso, y la misma justicia de Dios hace, como leíamos de Malaquías, que aquí viene el día en el cual Jehová hará diferencia entre el bueno y el malo, entre el que le sirve, oye, Joshua, ya tú puedes dar la conferencia, y el que no le sirve. De aquí tenemos. Y una gran cadena en su mano lo prendió, la serpiente antigua, ¿ves? Lo identifica bien claro para que no haya duda de ninguna clase, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Pero hay una cláusula. Hay una cláusula. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después, otra condición, y después de esto debe ser desatado por un poco de, gracias a Dios que por un poco. Pero mire esto, mire esto.
Cuando uno lee esto, tiene que provocar en uno un compungir de espíritu, amado. Cuando uno analiza lo que es la conducta del ser humano, ya el diablo está atado. Por consiguiente, no hay pecado en el mundo. ¿Por qué no hay pecado? Porque lo que activaba el ente las cosas de mal, ya no está. Oye, el ente que propulsa el pecado está neutralizado. Y utilizo la palabra neutralizado porque eventualmente va a ser suelto. No está cancelado del todo porque va a ser suelto. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Ya hemos dicho, amado, ya hemos dicho que entró la gente, y esto lo hago con calma porque yo sé que esto no es fácil de entender. Y soy repetitivo porque quiero que se aprenda bien. Entró la gente nueva. Los que se rebelaron, los que pelearon contra el Cordero, ya los vimos. Jesús los destruyó. Pero los que fueron preservados, entre ellos el Israel redimido, en un cuerpo de carne, así como estamos nosotros ahora, ¿no? Y esto como nunca se explica, pues a veces como que los oíditos como que nos explotan. Es así. ¿Eh? Esa expresión de antes de que el mundo se va a acabar, no, pues no se va a acabar nada. Dios le va a dar continuidad a la raza humana para siempre. Pero ahora entonces, vamos a decirlo así de esta manera. Niños que nacieron durante la grande tribulación. Mujer impía. Vuelvo a resaltar esto. Mujer impía que está embarazada hoy. Y Cristo viene por su iglesia hoy en el arrebatamiento de la iglesia. La impía se queda preñada. ¿Ok? Se queda embarazada y va a dar a luz durante la grande tribulación. Y cuando finalice la tribulación, si fue en el primer año, obviamente que si la embarazada es el primer año de la tribulación, cuando finalice la tribulación, ese nene va a tener 7 años. Independientemente de la edad cronológica que tenga, lo que va a determinar su responsabilidad delante de Dios es su capacidad para discernir entre el bien y el mal. Hay muchachitos de 7 años que ya son unos medio condenaditos, ¿sabes? Por eso, y recuerdo que fue la hermana Eva quien me trajo eso a la atención la otra vez. Por eso es que dice, y vi los muertos grandes y pequeños. Esto no es asunto de edad, ni de estatura tampoco. Muy bien. Ni exacto, ni de, esto no es que los enanos se van a salvar, exacto, yo soy, ni de, que voy a tener el ayudante, ni de estatura. Es conforme a la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y ese nene finalizaron los 7 años de la tribulación y ahora entró. Si no tiene capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo, entró como parte de la gente nueva en el periodo milenial. Pero como ya yo he dicho con reiteradas ocasiones, Dios no lleva a nadie al cielo de gratis. Ahora hay que permitir que Satanás sea suelto. Ahora usted entiende el propósito de Dios. Por breve tiempo, para que esa gente
que nacieron también, los que entraron, más, los que entraron, escúcheme bien para que no se me confunda. Los que entraron sin conocimiento de causa, de discernir el bien y el mal. Porque los que entraron de la gente mayor salva, porque no se sellaron, esos ya están aceptos. Esos no van, yo sé que esto va a provocar preguntas y qué bueno, que quiero que sí. Esos no van a ser probados de nuevo porque ya pasaron la prueba. ¿Ves? Esos no, esos ya entraron. Ahora, los niños, los que nacieron durante el periodo milenial, esos tienen que probarle a Dios si lo aman o no lo aman. Y aquí volvemos al principio de mi postulado. Qué lamentable, hermano, qué triste. Que hombres y mujeres que vivieron 1000 años bajo el cuidado de Dios, bajo tu cuidado, bajo mi cuidado, porque nosotros vamos a hacer lo que los vamos a educar, lo que los vamos a instruir en el conocimiento de la verdad. Y aún así, eso es Joshua, y aún así delinquen, y aún así le dan la espalda a Dios. Y se van a seguir a un diablo asqueroso, sucio y derrotado. Por eso es que dice, y será suelto por breve. Seguimos. El 4. Ajá. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Déjame decir un momento, el 5 es complicado. Mire bien. Y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Nosotros juzgamos. Los que aparecemos sentados siempre sobre tronos. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos en el 4:4, 24 tronitos alrededor del trono. Y digo tronito para que se vea la diferencia entre trono y trono. En una versión dice silla. Y entiendo que es bueno porque se hace la distinción. Los que vamos a estar sentados, los que hemos recibido facultad para juzgar, porque ya vencimos. Y como ya vencimos, entonces se nos ha otorgado la facultad para juzgar. ¿Quiénes son estos que aparecen aquí? Los decapitados. Con esa identificación meramente se da por descontado que son quienes, los mártires de la grande, que murieron decapitados. Y dice aquí, los que no recibieron la marca de la bestia ni su imagen, y dice, y vivieron. Espérese un momentito. Entonces, hay que establecer que en adición a la resurrección de muertos, en el arrebatamiento de la iglesia, pero que esto no se habla nunca, posiblemente la primera vez que usted lo está escuchando es ahora, en adición a la resurrección de los muertos de Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos que
arrebatados, transformados, para recibir al Señor en el aire. Pero aquí me está diciendo que hay un grupo que se identifica como decapitados, que vivieron. A ver si fueron decapitados. Y vivieron. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron resucitados. Hello. Hello. Pues entonces hay una resurrección de muertos, una segunda resurrección de muertos al finalizar la grande tribulación, para que estos mártires de la tribulación entren con cuerpos también glorificados a formar parte de los complico, pero de ser complico también, vaya, complico, como diría el otro, ¿no? Para formar parte de los invitados a la cena. Sí, porque ya la boda pasó. Ya estamos en el periodo de entrar al viaje nupcial. Y parte de los invitados, que dice el versículo número 9, bienaventurados los que son llamados a la cena. Entonces, estos mártires son invitados a la cena. El Israel redimido, invitado a la cena. Las naciones salvas que entraron al milenio, invitados a la cena, porque la cena es en el milenio. Yo espero que eso se haya entendido, pero sé que van a bajar preguntas también y muy dispuestos a contestarla. Mire bien, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Con Cristo y con usted, conmigo, y la gente. Bueno, vamos al 5, que es complicado. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Espérese un momentito. Pero, la conjunción ahí. Pero los otros. Si dice otros, es porque ya hubo unos previos. Hubo unos muertos en el arrebatamiento de la iglesia. Unos muertos durante el periodo de la grande tribulación, que son los mártires de la grande tribulación, que lo acabamos de ver en el versículo 4, resucitados. Pero quedan otros muertos. Está bien, ese es la primera resurrección, ese es el problema, que eso es lo que tengo que explicar. Hay que estar petando. Por eso es que lo llevo despacio, porque hay que estar petando. Lo de la primera resurrección. Fíjese bien. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Ya esto es una de las conferencias de las que subimos a YouTube. Está explicado. Lo he explicado previamente, lo estamos haciendo de nuevo porque sabemos que tuvimos la interrupción de lo que estamos tirando directo. ¿Ves? Esta es la primera resurrección. Eso lo voy a explicar porque el problema ahí es la sintaxis. Yo le voy a explicar qué es la primera resurrección, quiénes forman parte de la primera resurrección y qué es la segunda muerte. Hacia eso es que vamos. Pero lo llevo con calma porque yo sé que es complicado. Ahora, ¿quiénes son los otros muertos? Los otros muertos son los que están en el infierno, los que están en el abismo, porque el milenio lo disfrutamos nosotros, pero los perdidos de todas, amados, de todas las edades, desde el Antiguo Testamento, permanecen en el infierno hasta que finaliza el
¿Ok? Repito, los perdidos de todas las generaciones. Lo que dijo el rico del pasaje que leyó Joshua de rico y Lázaro. Padre Abraham, estoy siendo atormentado en esta llama. ¿Qué quiere decir eso? Que los perdidos, desde el momento en que mueren, y aquí voy en el aspecto evangelístico, los amados que me estás escuchando y que todavía no has aceptado al Señor, los perdidos, desde el momento de su muerte, comienzan a sentir los efectos de la condenación. Por eso es que el rico decía, no dijo voy a ser atormentado, estoy siendo atormentado en esta. Eso es bueno que lo entendamos. Ahora, hay un problemita en la culminación de ese verso cuando dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado, dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El problema que hay aquí es un problema de traducción, amado. En otros pasajes de la Escritura, hemos visto, por ejemplo, y lo cité en una ocasión, cuando usted lee en Mateo capítulo 27, verso 52, cuando Jesús muere, y la sintaxis también está mal, porque dice que Jesús expira y que los sepulcros de los muertos fueron abiertos y que se levantaron. Y después dice, y después de la resurrección de... O sea, que lo que en el orden de la sintaxis de cómo debe estar expresado, a veces lo ponemos atrás o adelante. Eso es lo que se llama sintaxis. ¿Eh? Entonces, cuando no dominamos aquí la sintaxis está heavy. Porque nos dice, después que habla de los otros muertos, de los perdidos, entonces nos dice, y esta es la primera resurrección. No, la primera resurrección es la que está hablando de los salvados del arrebatamiento, los salvados de los mártires y de toda la gente que entran a formar parte del milenio. Esa es la primera resurrección. Ahora, ¿qué incluye la primera resurrección? Déjeme decirle. Primero, son los salvados del Antiguo Testamento. Eso de venir a decir que los salvados del Antiguo Testamento no forman parte de la iglesia, eso es no. En el arrebatamiento de la iglesia se levanta Abraham, se levanta todos esos salvados del Antiguo Testamento, comenzando desde Abel. Usted dirá, pero desde Abel, y no es Adán el primero. No. El hermanito Adán fue el primer descarriado. Alguien, Joshua, descarrió. El primer muerto salvo y que la palabra da fe de ellos. Dice, porque aún la sangre del justo Abel, en ningún pasaje de la Escritura dice del justo Adán. Yo no estoy diciendo que se perdió, no, yo no creo que se vaya, no. Dios no va a permitir que lo primero que hizo para poblar a este mundo se vaya a perder, seguro que no. Pero el primer justo que declara la Escritura es a Abel. Por tal razón, primera resurrección. Los salvados del Antiguo Testamento. Y obviamente
la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, que ya lo hemos explicado. Los mártires, que acabamos de explicar también de este capítulo 20, versículo 4. Los dos testigos, quienes quiera que hayan sido. Bueno, aquí incluso si Moisés, si es que dice que murió y que está vivo, como sea, a mí eso no me quita el sueño. Enoc, Elías, si fuera el caso de Moisés, también tienen que formar parte de la primera resurrección. Yo sé que hay un postulado en el asunto este de los testigos de que si Enoc y Elías no murieron, mire, van a ser levantados en el arrebatamiento de la iglesia. Hello. Joshua, como que los oídos nos están sonando raros, porque si están vivos, ¿qué dice San Pablo? Los vivos seremos arrebatados. Pues ellos están vivos, porque tienen que formar y conformar parte de la primera resurrección. Ya hemos dicho, salvados del Antiguo Testamento, la iglesia, mártires, los dos testigos que habían sido, que ya están, sea Enoc o sea Elías. Eso tiene que estar bien claro. Entonces, mire cómo sigue diciendo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ¿qué es la segunda muerte? Ser lanzado al infierno o ser lanzado al lago de fuego. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. A ver, ¿qué hora es? Y pregunto, Joshua, chequeme la pregunta, Joshua. Sí, se me pasó el tiempo hoy. Marilyn, se me pasó el tiempo, a ver, pregunta, Joshua. No, ok, pero nada, pues como que me mandé, como que me mandé un poquito, pero nada, estamos on time. Seguimos, oramos entonces y el sábado estamos de nuevo. Yo espero que esta enseñanza haya quedado. ¿Se escuchó bien allá, Marlene? ¿La transmisión se oyó bien? Todo perfecto. Ay, qué bueno. Pues oramos. Señor, hemos presentado tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, enviamos esta palabra con vida, enviamos esta palabra con salvación, con conocimiento, con gracia, Padre del cielo, para aquellos que ya te sirven, pero también para salvación, para aquellos que puedan escuchar tu palabra y que todavía no están acorde con tu santa voluntad. Gracias, Padre, por la disponibilidad, la fuerza, la capacidad, la ayuda, Señor, tanto de Olga como de Joshua, Señor, que nos ayudan en todo esto y sobre todo tu gracia que nos sostiene. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.